¿Qué tal, señores? Son las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 16 de abril. Estamos ya en la segunda hora de la mañana. Les vamos a acompañar como todos los días hasta las 12 del mediodía y no se lo pierdan porque hoy tenemos una tertulia extraordinaria, excepcional, con Joaquín Manso, Gabriel Albiac y también Santiago González en las horas previas al inicio oficial de la campaña electoral. Un día en el que las lluvias van a comenzar a desplazarse hacia la mitad peninsular. En el resto del país, cielos poco nubosos, así que vamos a tener un poco de café con leche, lluvias por un lado, sol y cielos despejados por otro. En Madrid hasta ahora estamos en el entorno de los 10 grados en el centro peninsular y hoy alcanzaremos una máxima de 17, una jornada muy semejante a la de ayer en la previa de lo que se anuncia como un fin de semana soleado. Hoy las máximas de las máximas las encontramos en Las Palmas de Gran Canaria y por supuesto en Sevilla. Desde aquí todo nuestro cariño para los sevillanos que se han quedado sin festejos taurinos, enseguida se lo vamos a contar, pero todo esto nos lleva a la falta de decisión y a la falta de declaración del Ejecutivo después de varias reuniones entre los departamentos de Sanidad, también los responsables de festejos en Andalucía, en concreto en Sevilla. El Ministerio de Sanidad sigue sin pronunciarse sobre la distancia de seguridad, el 1,5 metros famoso. Aquí tuvieron ocasión de escuchar a Morante de la Puebla el pasado martes en entrevista con Federico cómo expresaba la situación en la que se encontraba el mundo del toreo y esos festejos que estaban pendientes de una decisión de Sanidad, y en Sanidad se hizo el silencio, nada de nada, y por tanto los festejos taurinos en Sevilla se han tenido que suspender, así que hoy todo nuestro cariño para ellos, que eso sí, al menos van a disfrutar de una jornada primaveral extraordinaria, seguramente con 24 grados. Hoy la mínima en León, Pamplona y Vitoria, con 2 grados bajo cero. Bien, les decía anteriormente que estamos a unas horas del comienzo oficial de la campaña electoral. Va a comenzar en la noche del sábado al domingo y se preguntarán todos ustedes, ¿y cuál es la diferencia, no? Porque llevamos de campaña prácticamente un mes. Pues la diferencia poca, prácticamente nula. Más mítines, más cartelería y propaganda, que ya saben ustedes que contribuye a ensuciar bastante más la ciudad. Y, por supuesto, los debates. Al final habrá debate en Telemadrid el próximo 21 de abril y en este debate estará la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Así era recibida Isabel Díaz Ayuso ayer en Mercamadrid. La verdad es que se emocionaba la candidata del Partido Popular al gobierno regional cuando visitaba sus instalaciones. Hoy el Periódico de Cataluña publica la más reciente encuesta que tenemos sobre la comunidad autónoma, en donde de nuevo Isabel Díaz Ayuso ganaría las elecciones, aunque eso sí se quedaría lejos de la mayoría absoluta. 56 diputados, necesitaría los 13 que consigue Vox para gobernar, lo podría hacer sin ningún tipo de problema, y estamos ante otra encuesta que deja fuera a Ciudadanos con apenas un 3,4% de los votos. La formación de Inés Arrimadas, del candidato Edmundo Val, se queda fuera del Parlamento Autonómico. Estas son las consecuencias de las mociones de censura, ¿verdad? De la moción de censura de Murcia y la que se pretendía hacer aquí en Madrid. Ayuso fagocita a Ciudadanos y el efecto Iglesias sigue sin aparecer, es inexistente. Se quedaría el exvicepresidente del Gobierno con 9 representantes, 34 para el Partido Socialista, que sigue su tendencia a la baja. Y atención, porque conseguiría Mónica García 24 diputados en la Asamblea de Madrid, 24 diputados para Más Madrid, que se convertiría en la segunda fuerza de izquierdas, pero ya muy cerca del Partido Socialista en la comunidad autónoma. Desde luego muy mal deben de estar los socialistas, o muy mal deben estar las encuestas que tienen los socialistas sobre lo que puede suceder el próximo 4 de mayo en Madrid, porque han sacado a pasear a Félix Bolaños. Ustedes se preguntarán, ¿y Félix Bolaños quién es este señor? Para que todos ustedes lo sepan, Félix Bolaños pasa por ser el hombre más ilustre, el más preparado de Moncloa, o al menos el hombre más ilustre que rodea al presidente del Gobierno. No sé si recordarán ustedes las imágenes de la exhumación del cadáver de Franco en el Valle de los Caídos. Es ese señor alto, espigado, con gafas, que estaba al lado de la fiscal
hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por aquel entonces, bueno, pues también presente en ese acto. Bueno, pues ese señor es Félix Bolaños, que pasa por ser el secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantía del Partido Socialista. Ayer se fue a Fuenlabrada y en plan mitinero dijo Félix Bolaños que en Madrid la vacunación a mayores de 80 años está un 7% por debajo de la media nacional, cuando las vacunas las distribuye el Gobierno de España en función de las vacunas que, por supuesto, distribuye a España la Unión Europea. Bueno, pues un punto más para tratar de alguna manera arañar esa candidatura o esos votos a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Pero es que hay más. Sobre la posibilidad de haber presentado una moción de censura, de presentar una moción de censura al gobierno de Díaz Ayuso, escuchen lo que decía Félix Bolaño en esa especie de acto, meeting que se celebraba ayer en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Os garantizo que si el Partido Socialista tiene mayoría para hacer una moción de censura y para que hoy Ayuso sea una desempleada, lo hubiéramos hecho y hoy la señora Ayuso estaría en el paro. Y por cierto, con la competencia que tiene acreditada, no creo que hubiera muchas multinacionales corriendo para contratarla, porque es la cara de la incapacidad para gobernar una comunidad. Bueno, pues primero habla en presente, si se dan cuenta todos ustedes, el señor Bolaños, luego habla en pasado, vamos, que se le escapa, que efectivamente había un plan para presentar una moción de censura al gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid y que se ha abortado gracias a la rapidez de la convocatoria electoral, algo que niega de manera reiterada y continúa negando Ciudadanos, que formaba, lógicamente, y por supuesto, parte de este plan. Bueno, pues ahí está la declaración del responsable, del que pasa por ser uno de los máximos o una de las personas de confianza de Pedro Sánchez en la Moncloa. Esta traición probablemente la pagará Ciudadanos con su desaparición. Ya les digo que esta es otra encuesta más, la que hoy publica el Periódico de Cataluña, en donde los representantes de Inés Arrimadas no tienen cabida. Por cierto, que ayer el Tribunal Constitucional, en una decisión unilateral de su presidente, de González Rivas, tras el empate que se había dado en el tribunal, deja fuera de las listas tanto a Toni Cantó, que iba de número 5, como a Agustín Conde. Se falla, por tanto, contra el recurso presentado por el Partido Popular en la línea de lo solicitado por la Fiscalía. Hoy les recomiendo que se lean la información que lleva Miguel Ángel Pérez, que publica en libertadigital.com. Según las fuentes consultadas por nuestro compañero González Rivas, que es el presidente de este tribunal, de esta manera se abre la puerta a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, es decir, de alguna manera, bueno, pues estaría de nuevo y quedaría viva esa candidatura para presidir el Consejo General del Poder Judicial, y además, bueno, contaría con el beneplácito de Pumpido, que desde que fue retirado de las sentencias del 1O por parte del Tribunal Constitucional, bueno, pues estaba ahí un poco, de alguna manera, bueno, pues enfadado, ¿no?, con la decisión tomada con el presidente. La chapuza, desde luego, del Partido Popular está ahí, ¿no? Esto fue una cosa improvisada. De hecho, aquí teníamos a Toni Cantó unos días antes de que se confirmase esa candidatura. Posteriormente le volvíamos a tener y la primera pregunta que le hacía a Federico es: ¿está usted empadronado en Madrid? Bueno, se empadronó, pero no en tiempo y en forma como era necesario y habría tenido que ser oportuno. ¿Qué es lo que comentaba ayer Abascal al respecto? Bueno, pues ayer en un acto en la calle, de estos que está haciendo la formación que lidera Santiago Abascal, el presidente de Vox decía lo siguiente: el Tribunal Constitucional resuelve en 3 días un asunto particular y no resuelve lo que afecta a 47 millones de españoles. Bueno, pues se refería, por supuesto, a qué es lo que va a suceder a partir del próximo 9 de mayo con el estado de alarma. Y tiene razón Santiago Abascal cuando dice esto. El otro día nos comentaba en un diario que a lo mejor el Tribunal Constitucional tiene a bien pronunciarse antes del verano. Bueno, pues cuando ya todo esto expire y ya haya una solución o una resolución forzada al respecto. Son las 7:10 de la mañana, 6:10 en las Islas Canarias, con Sara Sanz y con Daniel Muñoz. Precisamente vamos a abordar más noticias que nos deja el día, comenzando por esta importante cuestión, el estado de alarma, donde digo, ahora resulta que el gobierno nos quiere convencer a los españoles de que las comunidades autónomas tienen absolutamente todos los mecanismos necesarios para poder actuar a partir del día 9 de mayo, cuando expire el estado de alarma, que solo era necesario para confinarnos en nuestras casas. Y entonces,
desde el desconfinamiento hasta ahora? ¿Por qué hay un estado de alarma? ¿Por qué se impuso el estado de alarma? En fin, vamos con esta y con otras cuestiones que nos deja el día. La vicepresidenta Carmen Calvo se apoya en una doctrina del Tribunal Supremo que facultaría al Consejo Interterritorial de Salud para poder restringir derechos fundamentales a partir del 10 de mayo. En contra del criterio de la vicepresidenta del Gobierno, otros altos cargos del Ejecutivo rechazan la posibilidad y exponen dudas sobre la legalidad de poder cerrar comunidades autónomas. La misma opinión comparten buena parte de los varones regionales de distinto signo político. Escuchamos a Moreno Bonilla, a Núñez Feijóo, a Francisco Igea y a Urkullu. Salvo impedirte salir de tu domicilio, el resto de las cuestiones que tienen que ver con aislamiento de grupos, perimetraje de municipios, todo eso puede hacerse con la legislación sanitaria que tenemos y con las acciones coordinadas, repito. ¿Qué va a pasar? Si por ejemplo mañana quieren hacer una feria en alguno de los municipios de Andalucía, yo no puedo impedirlo. Si mañana se quiere hacer una romería, si mañana se quiere hacer un gran botellón, nos quedamos desnudos. Cualquier decisión que adopte un presidente autonómico a partir del 9 de mayo pues puede ser impugnada ante un tribunal y puede quedar sin efecto en los siguientes horas o días a haber tomado esa decisión. Lo que le pedimos al Gobierno es que alguna vez, si es posible, cumpla su palabra. Cumpla su palabra y nos dote de una herramienta normativa prometida por el presidente, prometida por la vicepresidenta. Si el presidente del Gobierno español se mantiene en no prorrogar el estado de alarma, no sé si cabe una alternativa de modificación de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública. Bueno, pues ahí está la decisión que va a tomar el Ejecutivo. El otro día en sede parlamentaria también lo dijo el presidente del Gobierno. Ayer lo reiteraba la vicepresidenta del Gobierno y la opinión que tienen los diferentes presidentes o responsables sanitarios de las autonomías. Hay que recordar que dotar a la legislación sanitaria precisamente con una base legal para que las comunidades autónomas pudieran tener esas herramientas y no verse sometidos directamente los responsables sanitarios de las comunidades autónomas y los presidentes regionales a acudir a los tribunales cada vez que toman una decisión fue uno de los compromisos, de los primeros compromisos que adquirió este Gobierno con Ciudadanos en las reiteradas negociaciones y prórrogas del estado de alarma que sucesivamente se fueron ampliando. Ha pasado un año y estamos exactamente igual. La mesa está vacía, no hay un papel, no hay una legislación y el próximo 9 de mayo expira ese estado de alarma. Decía la vicepresidenta del Gobierno que no es el momento porque tenemos unas elecciones en el horizonte y veremos a ver qué es lo que sucede dependiendo del resultado electoral del 4 de mayo desde entonces, porque podemos tener otras elecciones, las andaluzas, a la vuelta de la esquina y quién sabe, a lo mejor de ahí nos vamos a unas generales. Claro, por supuesto que no es el momento procesal oportuno. El caos en el Ejecutivo es absoluto. Y si no, escuchen ustedes, esta ha sido la deriva sobre esta cuestión que ha tomado el Ejecutivo desde que se decretó ese estado de alarma hasta las recientes declaraciones que han hecho varios de los miembros del Ejecutivo, pasando por el propio presidente del Gobierno. Todos podemos estar de acuerdo en que el único instrumento que ahora mismo permite al Gobierno de España luchar contra el COVID, salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de ciudadanos es precisamente la prórroga del estado de alarma. El objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y si en un momento determinado hace falta el estado de alarma, el Gobierno siempre ha dicho que es un instrumento que se pone a disposición de la lucha contra la pandemia. La intención del Gobierno, como he dicho en alguna ocasión, la intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma. Bueno, pues esta es, quédense con esta última declaración del presidente del Gobierno que la hacía el miércoles, pero les puedo asegurar que hasta el 9 de mayo tendremos más declaraciones y no se extrañen ustedes si van en un sentido contrario a lo que acaban de escuchar en sede parlamentaria al presidente del Gobierno. Bueno, ayer el Ejecutivo aprobaba en el Congreso la famosa Ley de Protección de la Infancia promovida en su día por el Ministerio de Pablo Iglesias, la conocida como Ley Rhodes, que hace referencia, ya saben todos ustedes, al famoso pianista nacionalizado recientemente en nuestro país,
de manera además muy rápida y muy confusa, cuando había, bueno, pues por ejemplo otros artistas, estoy pensando en Ara Malikian, que durante años y años y años estuvieron pidiendo la nacionalidad española. Bueno, pues James Ross fue nacionalizado recientemente, por cierto, un personaje que se dedica a hacer unas críticas brutales a la formación de Santiago Abascal y Vox de manera reiterada en su Twitter. Bueno, así han querido bautizar esta ley sus promotores, Pablo Iglesias y el grupo Podemos. Ha recibido el respaldo de buena parte de la Cámara, y entre el respaldo que ha recibido Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, el Partido Popular tendrá que explicar cómo es posible que haya dado el visto bueno a una ley de protección de la infancia que no protege a los infantes más desprotegidos, que son aquellos que están en los centros de acogidas, los que no tienen ni padres ni madres y los que están, bueno, pues a disposición de las instituciones o bajo la protección de las instituciones, que muchas veces lo que hacen precisamente, en vez de protegerles, es desprotegerles y no explotarles sexualmente, como hemos tenido ocasión de comprobar en un caso reciente en Baleares o incluso en la Comunidad Valenciana con el caso que afecta al marido de Mónica Oltra. Escuchen ustedes en qué consiste esta ley, que por otro lado ha sido abrazada por parte de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la infancia, también por otros grupos políticos, pero que deja varias cuestiones para el debate. Esta ley, que sigue ahora tramitándose en el Senado, amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves contra menores hasta que la víctima cumpla 35 años y reconoce además la denuncia de la misma sin tener en cuenta su madurez. Además, se abre la puerta a la creación de juzgados especializados en infancia, como ya ocurre con los de violencia de género. Solo Vox y el PNV han votado en contra de esta ley. Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor, a pesar de que el Gobierno no ha aceptado ni una sola enmienda para evitar el abuso de menores tutelados, como ha sucedido recientemente en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Escuchamos a la diputada popular Alicia García, al diputado del PNV Íñigo Barandiarán y a la de Vox Teresa López. ¿Por qué miran para otro lado? ¿Por qué callan? ¿Por qué este silencio les va a acompañar siempre? Han dejado solas a estas niñas y con nuestras enmiendas han perdido la oportunidad de mejorar la atención y la intervención y dar respuesta a estas situaciones. Nosotros vamos a votar a favor de esta ley cuando sea producto del Parlamento Vasco. Nos vemos obligados a votar en contra, entendiendo que, no obstante, tiene medidas que son altamente positivas. Dejen de crear licencias como esta ley, que, disfrazada bajo la denominación de protección, solo está creada para educarlos a imagen de lo que ustedes representan: destrucción de la familia, de la vida y de España. Muchas gracias. ¿Por qué vota el Partido Popular a favor de la Ley de Protección de la Infancia cuando ninguna de las enmiendas presentadas por el partido en referencia a los centros tutelados han sido aprobadas? Es que ya estamos con la cuestión de los grandes pactos de Estado que luego se enmiendan en la Cámara y que no tienen ni una alternativa, ni una salida. Escuchen, de todas formas, el estreno que en la Cámara de Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales de la Agenda 2030, como ministra sustituta del ex vicepresidente Pablo Iglesias. Así defendía ayer esta ley y así atacaba directamente a la Iglesia Católica en su turno de intervención. Aunque esta sea una verdad incómoda, creo que debo decirla hoy aquí. La Iglesia Católica en nuestro país ha sido cómplice demasiadas veces en este país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar. Bueno, esto es lo que decía Ione Belarra, señalando directamente a los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Escuche la ministra de Asuntos Sociales. Durante determinados periodos de tiempo, en el año 2016 y principios del año 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada. Les estoy leyendo una sentencia que hace referencia a una menor tutelada en Valencia. En fechas que no se han concretado, pero entre 2 y 10 ocasiones, el reo que desempeñaba el turno de noche en aquella época acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos, y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en él mismo. El condenado, masajeaba a la chica en la zona del cuello y la espalda, y una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación.
Este caso de abuso no se producía, ni era provocado, ni era realizado por ningún sacerdote en ninguna iglesia o en ningún grupo de convivencias. Esto se producía en un centro tutelado en Valencia y el reo, el condenado, es el marido de Mónica Oltra. De esto no dijo ayer nada la ministra Ione Belarra, pero voy a seguir leyendo. Drogaban y abusaban sexualmente de mi hija cuando era una niña tutelada. Les estoy leyendo el testimonio de una madre que contó en El Mundo su calvario cuando su niña tenía 13 años, estaba en una institución pública en Palma de Mallorca. Se llama Lara, la niña, tiene 13 años. Yo sabía que esta situación iba a estallar y por fin lo ha hecho. Cuento todo esto porque es el momento de que se empiecen a hacer las cosas como toca, por otros niños y por otros padres. Es indecente que tutelen a hijos de otros sentados desde el escritorio. Drogaban y abusaban de mi hija cuando era una niña tutelada. No es un caso aislado, hace mucho que ocurre y se alargan en el tiempo sin que nadie haga nada. El mismo partido político, los mismos partidos políticos que ayer promovían esta ley de protección de la infancia y que impedían que se introdujesen las enmiendas relativas a los menores tutelados en esa ley, son los mismos que han impedido que en el Parlamento Balear se haya podido investigar los casos de las niñas menores tuteladas que cayeron en una red de prostitución. Los mismos, exactamente los mismos. En un caso que está ahora mismo en las instituciones europeas a la espera de que se le traslade información desde el gobierno español. Bueno, el Partido Popular creo yo que tenía motivos suficientes para no dar el visto bueno a esta ley, aunque tenga aspectos que pueden ser favorables y que puedan ser buenos. Yo creo que los jóvenes, como decía anteriormente, los menores más desprotegidos siguen estando, aún se cabe más desprotegidos aún después de que nos hayan podido introducir esas enmiendas precisamente para tratar de protegerles cuando no tienen absolutamente a nadie. Bueno, esta cuestión será desde luego un tema de tertulia. Hoy son las 7:22 de la mañana, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico, Es Radio. Son las 7:32, las 6:32 en Canarias. Nos están escribiendo muchos oyentes, sobre todo a través de nuestra cuenta de Twitter del programa, llamando que dónde está Federico. Estén ustedes tranquilos, simplemente se ha cogido un día de descanso porque la que se nos viene encima a partir de la semana que viene con la campaña electoral, imagínense ustedes, y ya llevaba tralla Federico con todo lo que tenemos que contarles a diario, así que simplemente se ha tomado un día de descanso, pero Federico está perfectamente y estará con todos ustedes el lunes a partir de las 6 en punto de la mañana y le podrán leer este fin de semana en el diario El Mundo y también, por supuesto, en libertadigital.com, así que no se preocupen, les agradecemos por supuesto su interés. Bueno, vamos a continuar contándoles la información. Ya les digo que el Tribunal Constitucional alemán ha fallado en contra de ese límite del precio de los alquileres en una decisión, podríamos decir, que afecta directamente a nuestro país porque era la medida en la que se apoyaba Unidas Podemos precisamente para reclamar ese establecimiento de ese precio del alquiler en nuestro país, lo que había sucedido en Alemania. Bueno, pues la sentencia, como se pueden imaginar todos ustedes, ha caído como un jarro de agua fría en las filas de Podemos, que de momento ya está la fecha, están prevenidos, ¿no?, que es lo que va a suceder. La cuestión es que ayer les pillaba por sorpresa y lógicamente pues se esperaba la reacción del líder de la formación, Pablo Iglesias. Con Beatriz Dávila y con Rubén Fernández les vamos a contar esta y otras noticias que nos deja la jornada. El Tribunal Constitucional alemán anula el límite al precio de los alquileres en Berlín que había impulsado el ayuntamiento local gobernado por un tripartito de izquierdas. La sentencia, con efectos retroactivos, obliga a los inquilinos a devolver la diferencia entre la cantidad pactada en el contrato y lo que han estado pagando gracias a la normativa. En total, se tendrán que devolver más de 16 millones de euros. Podemos sigue defendiendo esta medida pese a los efectos nocivos que ha tenido en el mercado berlinés con una caída de la oferta. Pablo Iglesias plantea limitar los alquileres en Madrid al 30% del salario medio y subir el IBI.
Hombre, yo creo que es de cajón lo de subir el IBI. Si tenemos un montón de viviendas vacías y un montón de gente sin casas o gente que no puede pagar el alquiler, por propios criterios de mercado, si aumenta la oferta de vivienda, bajarán los precios del alquiler. Es lógico que no se pueda primar tener una vivienda vacía, sobre todo cuando están en manos de grandes propietarios y fondos buitre, cuando hay una necesidad de vivienda en España. Esto es de cajón de madera de pino. La Feria de Abril de este año vuelve a suspenderse. Durante los últimos días, los encontronazos entre la empresa gestora de la maestranza y la Junta de Andalucía eran habituales. El gobierno andaluz obligaba a una separación de 1,5 metros, algo que, según los empresarios, obligaba a un aforo que hacía deficitarias las corridas. Sanidad ha notificado 9.663 nuevos contagios y 126 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada en las últimas 2 semanas por cada 100.000 habitantes alcanza ya los 202 casos. Ahora el Ministerio de Carolina Darias se plantea prohibir fumar en las terrazas. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad. Con respecto al tema del tabaco en las terrazas, creo que todavía están pendientes, incluso algún informe jurídico de compartir posturas. Hay comunidades que han regulado, otras que no. En todo caso, son debates que siempre buscan pues la mayor protección, obviamente, frente a la transmisión de la COVID-19 y conforme avance informaremos. Ayer, por cierto, en esta rueda de prensa de Silvia Calzón, a la que pues hay que pasarle, lógicamente, lógicamente no entiendo muy bien por qué, pero en fin, hay que enviar las preguntas vía correo electrónico, vía mail con un tiempo, luego no se permite repreguntar, luego el acceso de los periodistas a la sala también está limitado. Bueno, pues tratamos de preguntarla sobre la cuestión de la Feria de Abril, la famosa distancia de seguridad, qué es lo que va a pasar. Tenemos a un sector que es el sector taurino. Aquí estuvo el otro día Morante de la Puebla explicando la situación que se está viviendo y que están viviendo miles de familias, porque es que este sector da de comer a muchísima gente y silencio absoluto, no hay un pronunciamiento por parte del Ejecutivo al respecto, así que como primera conclusión ya ven ustedes la suspensión de los festejos en Sevilla. En fin, vamos con otra desconocida que empieza a despuntar. Atención a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid al respecto de Vox. No se crean ustedes que ha hecho alguna alusión a los hechos acaecidos en Vallecas la semana pasada. No, se refiere a la cantidad de gente que va a sus concentraciones, a sus mesas, como las quieren llamar ellos, y la distancia de seguridad que aquí tampoco se mantiene. Escuchen lo que ha dicho la delegada del Gobierno. La delegada del Gobierno en Madrid acusa a Vox de incumplir la normativa sanitaria en sus mítines preelectorales. La socialista Mercedes González, en la cadena SER, recrimina a los simpatizantes del partido de Abascal que no respetan las medidas de distanciamiento social y pide a la Comunidad de Madrid que actúe. A la candidata Rocío Monasterio la compara con Trump. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que intervenir, sí, y que no se están cumpliendo los requisitos sanitarios, es evidente. No se están cumpliendo. Lo vemos en todas las fotos, claro. Es verdad que en los últimos actos sí que parece que están despegándose un poco, es cierto, pero es verdad que no están cumpliendo la normativa sanitaria. Yo creo que es que además hay declaraciones de la propia Rocío Monasterio, ¿no? Hablando de que qué más da, ¿no? Es un poco como Trump. Esta es la delegada del Gobierno en Madrid. Sí, la acaban de escuchar ustedes pidiendo. Parece que los ciudadanos se están despegando un poco, dice. Y dice a la Comunidad de Madrid, le sugiere que actúe. ¿Y actuó la delegación del Gobierno en el acto de Vox en Vallecas? ¿Actuó la delegada del Gobierno en el acto de Vox en Vallecas para impedir que no sucediese lo que ocurrió, que podía haber acabado con una tragedia? ¿Actuó la delegación del Gobierno? Pues esta es la pregunta que le trasladamos a Mercedes González, que luego compara a Rocío Monasterio con Trump, sin venir así a cuento. Pero esta señora, de verdad, ¿de dónde sacan a estas personas? En fin, vamos con una última cuestión. Ya saben todos ustedes que estamos muchos de nosotros, seguro que muchos de ustedes también, pendientes de lo que va a poder suceder o lo que vamos a poder hacer el próximo verano, hablando de ese carnet para poder trasladarnos, ese carnet o esa cartilla sanitaria. Pues parece que ya hay una idea al respecto y que se tendrán que poner primero de acuerdo los diferentes Estados miembros también y también las diferentes administraciones para saber finalmente cómo funciona esto, porque al parecer esto va a dar carta blanca absolutamente a todos los turistas que vengan aquí sin cuarentena, sin PCR, en fin, esto es lo que les podemos contar a día de hoy. España no exigirá
test ni cuarentenas a los turistas procedentes de la Unión Europea con el nuevo certificado digital. Los 27 prevén que el documento esté listo en junio y funcionará con un código QR que recogerá 3 supuestos: si la persona está vacunada o ha pasado la enfermedad y el resultado de su PCR. En España, en la práctica, el certificado será expedido por las comunidades autónomas y facilitará la libre circulación dentro de la Unión, pero no será un requisito para poder viajar. Escuchamos a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y al secretario general de Salud Digital, Alfredo González. Claramente va a ser un verano distinto al del año pasado. Es verdad que nos vamos a dotar de instrumentos de movilidad segura, como hemos hablado, ¿no? El certificado digital verde. Una vez que finalice el estado de alarma, claramente la movilidad del conjunto del territorio español va a ser mayor. El certificado verde digital es un certificado que va a facilitar la movilidad en el ámbito de la Unión Europea, a la vez que se garantiza la protección de la salud pública, permitiéndonos retomar la actividad económica de manera progresiva y de forma segura. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González, buenos días. Muy buenos días, querida Rosana. ¿Qué tal estás? Pues por lo demás bien, como decía el clásico. ¿Has escuchado a la delegada del Gobierno en Madrid? Sí, sí, sí. Bueno, seguro que no la tenías en tu lista, ¿verdad? No, claro, es que es muy nueva, lleva muy poco tiempo en el cargo. La tienes que seguir, Santiago, la tienes que seguir. Sí, pero es el tiempo que le ha costado descararse. Pero claro, hay que decir que es que tiene mucha competencia. Sí, cuéntame. Por ejemplo, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, del PSOE, ha fijado como uno de los objetivos de su equipo de gobierno que todos los niños y niñas de Getafe mantengan relaciones sexuales satisfactorias. Es decir, que dejen el mando a distancia de la tele y cojan el mando de su clítoris las niñas. ¿Qué me dices? Así lo ha dicho textualmente. Sí. Claro, Están obsesionados con el sexo. Son unos pervertidos. Y no de Los Ángeles, precisamente. No cabe otra explicación, pero claro, hay que tener en cuenta que su socio principal, su método para ligar era decirle a una chica... voy al baño a darme un agua, te espero allí. O sea, ¿qué vas a esperar? Fernanda, yo sí te creo, ¿no? Como diría. Esa es, Fernanda, yo sí te creo. Pero esto es que así se entiende lo de Mónica Oltra y su ex, ¿no? O sea, en realidad, el ex de la vicepresidenta valenciana estaba tratando de iniciar en esa senda de la virtud a la niña de la que abusaba. Tremendo. Y ayer aprobándose lo que se aprobó en el Parlamento. Y vamos con ello. Yone Belarra, que disputa a la marquesita de Galapagar la manzana de oro de la tonticie, intervino ayer a mediodía en el Congreso de los Diputados para decir que la Iglesia ha sido cómplice en los casos de abusos a menores, aunque al PP le moleste. Es para premio que una tipa del partido que tenía encomendada junto a los socialistas la tutela de unas menores en Menorca que fueron abusadas y prostituidas y que además hayan impedido la investigación sobre los hechos que por 3 veces le ha pedido la oposición. O sea, esto es complicidad y a la vez encubrimiento. Desde luego. Y hay que repetirlo y reiterarlo, Santiago, para que todo el mundo se entere. Pero esto como lo de Marlaska. Y señor Marlaska, ¿usted cuándo dimite? Sí. Bien, pues Lebrera Hispana me enviaba ayer lo último de Fernando Simón, otro que tal, que cuando habla en serio es como de chiste, pero que cuando habla en broma es todavía mejor. Es el Mae West de las bromas institucionales. Esto es del nivel de las enfermeras infectadas. A ver. ¿Te acuerdas del chistecito que hizo? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, pues ahora ha dicho, el toque de queda es para 3 cosas y de 2 no me acuerdo. Ja. Las risas también, las risas se incluyen en la declaración. Sí, la risa estaba incluida. O sea, es de estos tontos que se ríen los propios chistes. No hay... Mi querido Ramón Arcusa se puso muy pertinente ayer al anunciar: voy a celebrar el 90º aniversario de la República. ¡Viva el rey! La verdad es que fue trending topic, aplausos, viva, verde, o sea, viva el rey de España. Sí. Ernesto Dutrus
adaptó para la ocasión aquella tontería de la marquesita de Galapagar, de no hay dos sin tres, refiriéndose al número de repúblicas. Bien, pues Dutroux decía no hay dos sin tres. Juan Carlos I, Felipe VI, Leonor I. Bueno, está muy bien. Un saludo a nuestro queridísimo Ramón Arcusa desde aquí, que sé que nos oye además todos los días. Sí, y además, bueno, a ver cuándo vuelve. Sí. Mr. Tupra proponía ayer un excelente candidato para nuestra república, José Zaragoza. Hombre. Bueno, este es un clásico. Sí. Había colgado en su cuenta de Twitter una analogía muy de su nivel, es decir, estúpida. Una foto de Santiago Abascal mostrando en la tribuna del Congreso el adoquín con el que le agredieron en el mitin de Vallecas. Bueno, uno de los adoquines con que le agredieron. En la otra, Tejero empuñando en el mismo sitio la pistola del 23F. Y Zaragoza escribió: Abascal con un adoquín, Tejero con una pistola. Los dos defensores de Franco. No, o sea, es que hay que ser tonto, muy tonto, Este sí que es un adoquín. En fin. En el mismo nivel, bueno, en realidad en un nivel más alto, porque para eso es el jefe, Pedro Sánchez, el falsario, dijo el miércoles en su respuesta a Pablo Casado y le emparentó con Abascal, lo que le dijo. Abascal se fue a Vallecas a montar bronca y usted viene al Congreso a montar bronca. Aquí le asoma al gañán la patita totalitaria. Oye, ¿cuánto tiempo habrá tardado en escribir esa frase? ¿O le habrán tardado en...? No, se la habrán escrito. Esto es como lo de la tesis. O sea, el problema no es que fuera mala, el problema no es que fuera plagiada, es que ni siquiera la plagió él. Sí. La oposición no tiene sitio ni en el Congreso ni en la calle, salvo que sea en el Congreso para decir que sí a todas sus ocurrencias. ¿Qué pensará el que fue teniente alcalde socialista de Jódar, Juan Ibarra, a quien el número 1 de Podemos en Jaén, José Bódalo, dio una soberana paliza, que le costó ir a la cárcel por ello? Este Bódalo tenía otra condena por agredir a una mujer embarazada. El Tribunal Supremo va a procesar a Alberto Rodríguez, secretario de Organización número 3 de Podemos y diputado en el Congreso, por atentado contra la autoridad al patear a un policía, eso que tanto excita y emociona al macho alfalfa. Alfon, al que se le ocupó una mochila con explosivos frente al Congreso y que fue condenado por ello. La número 2 del Moños en la lista para el 4 de mayo, Isa Serra, que ha sido condenada a 19 meses de prisión por atacar a la policía. Y los 8 detenidos por las agresiones en Vallecas en el mitin de Vox. No hay quien de más. Desde luego, bueno, esta lista habría que pasársela, como tú dices, a la oposición, al Partido Popular, y que la repitiera todos los días en el Congreso, todos los días. Bueno, y lo de las niñas en Mallorca y lo del exmarido de Oltra también, para ver si aprenden a votar cuando hay que votar y a no votar cuando no hay que votar, cuando no les han admitido ni siquiera una enmienda por el caso, en fin, escarnecedor, vergonzoso de las niñas abusadas y prostituidas en Mallorca. Bueno, pues sí, hay quien de más. El doctor Plagios, que excluye a la oposición y acepta a esta gentuza en el gobierno, en el Congreso y en la calle. Y no hay que preguntar quién es el campeón de la semana. Probablemente haya alguno más tonto entre los suyos, pero no más bellaco. Es natural, la chusma se reconoce entre sí y, como decía Muñoz Seca, los extremeños se tocan. Naturalmente lo de los extremeños es metáfora y lo de tocarse también. En tiempos de pandemia se contagian. Bueno, pues Santiago, te escuchamos luego en la tertulia, que hoy te quedas con nosotros. Van a estar también Gabriel Albiac y Joaquín Manso, que no sé si hace tiempo que coincidís o no coincidís aquí en la tertulia, pero a partir de las 8:30. Así que luego no he coincidido. Me parece que una vez he coincidido con Albiac, pero nunca con Joaquín Manso. Bueno, pues tenemos materia para tratar, así que te esperamos a partir de las 8:30. Gracias, Santiago. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con la prensa económica rápidamente, como siempre. Libre mercado, Madrid y Cataluña, cara y cruz de la competitividad fiscal, 10 años
10 datos, demoledores. Sí, bueno, y podrían ser 10 años o 15, ¿no? 30 datos también, los últimos años en los que Madrid precisamente ha dado los frutos, esas políticas liberales, esas políticas liberalizadoras de la economía, de bajos impuestos, de alentar la inversión, de permitir que se cree empleo, de permitir que haya más dinero en el bolsillo del contribuyente y que finalmente han conseguido que gane en competitividad fiscal no solo a Cataluña, sino al resto de regiones españolas y que se sitúe incluso en competitividad por encima de la media en la Unión Europea. Son unos datos que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz en un reportaje que no nos debemos perder si queremos entender el éxito de la Comunidad de Madrid. Luego tenemos cara y cruz, en esta ocasión con otro titular dentro de la portada Libre Mercado, relativo también a Madrid y que nos da un poco la medida de, pese a la situación de Madrid, digamos, mejor que la que tienen o que la que atraviesan otras comunidades autónomas, es inevitable contar y reflejar en este reportaje que tenemos en Libre Mercado el daño, la huella que está dejando la pandemia, las restricciones, la gestión que hubo en un primer momento de la pandemia del coronavirus en nuestra ciudad, en este caso, en Madrid. Y dentro de Madrid, un barrio conocido en toda España, el barrio de Salamanca, y en concreto la famosa Milla de Oro de Madrid, que yo creo que es uno de los lugares, una de las calles que todo el que viene a la capital le gusta visitar. Hablamos de la calle Serrano, de esos metros en los que se concentran las tiendas, los establecimientos más elitistas de la ciudad y que han sufrido extraordinariamente con la pandemia. David Alonso, nuestro compañero, se ha ido cámara en mano, ha ido recogiendo tanto fotografías como el testimonio de los dueños de las tiendas, de los establecimientos de la zona, y la verdad es que es un reportaje que hay que ver porque es cierto que la situación que atraviesan los negocios... Sin embargo, fíjate qué contradicción relativa, ¿no? Ayer se inauguraba el nuevo Ritz, sí, extraordinario, excepcional, 3 años de rehabilitación en una zona también privilegiada de Madrid y un hotel que debe ser de lujo, desde luego es, pero para verlo, ¿no? Para apreciarlo y para deleitarse. Pero es el hotel de lujo y una obra de arte. Es una de las muchas reinauguraciones o inauguraciones que se están produciendo en la hospedería de lujo en la capital, porque verdaderamente hay empresarios que ven una oportunidad de negocio de aquí a unos meses, de aquí a un futuro bastante próximo en la capital de España, ¿no? Lo hemos visto hace muy poco con el Four Seasons, también en la zona de Canalejas, que ha quedado preciosa, maravillosa. Si no la conocen, les recomendamos también que paseen por la zona. Ayer el Ritz y van a seguir las próximas inauguraciones. Sí, lo que diferencia a Madrid de otras regiones es que en Madrid esto se puede producir. En Madrid, precisamente, la posibilidad de que lleguen turistas, la posibilidad de que haya apertura de la economía es lo que está permitiendo abrir un poco la mano, está permitiendo que algunos empresarios vean algo de luz al final del túnel y coloquen sus inversiones en donde lo tienen que colocar, pero es inevitable reflejar precisamente esa huella. Bueno, si te parece, nos vamos a las noticias locales y luego te volvemos a escuchar a partir de las 9 en La Bolsa. Muchas gracias, Luis. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.